Escandinavia, una región que consta ampliamente de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, generalmente se agrupa junta. Pero cuando observamos cada país individualmente, Suecia en realidad tiene el doble de población que cualquiera de los otros tres. Entonces, ¿por qué Suecia es tan diferente si la concepción popular es que los cuatro países son muy similares? ¡Vamos! Exploremos el planeta. Escandinavia. Tan hermosa y, sin embargo, tan fría. Puede que no lo sepas, pero cada uno de estos países está más al norte que todas las principales ciudades de Canadá. Pero a pesar de tener una posición norteña compartida, la geografía física de cada país puede ser bastante diferente. Escandinavia se encuentra en una parte increíble del mundo. Te sería difícil encontrar un lugar en el planeta con una geografía y topografía más dramáticas. Y dentro de esta parte del mundo están los países de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Y sí, sé que a veces se excluye a Finlandia de esta designación geográfica específica, pero ten paciencia conmigo aquí. A pesar de esta identidad regional compartida, la geografía física de los cuatro países puede variar bastante. Suecia, el país más grande de los cuatro en área, es hogar de las montañas escandinavas que se extienden a lo largo de la frontera con Noruega. Estas montañas constituyen las características físicas más prominentes de Suecia, siendo Kebnekaise el pico más alto de Suecia. Estas montañas, fuertemente moldeadas por glaciares durante la última edad de hielo, dan paso a colinas onduladas y extensos bosques a medida que uno se desplaza hacia el este. Esto significa que las partes central y sur de Suecia son menos montañosas y están más dominadas por vastos bosques de pinos y abetos intercalados con numerosos lagos, más de 100.000 en total, que se formaron por la misma actividad glacial. La región más al sur, conocida como Götaland, incluye llanuras fértiles y está más densamente poblada con un clima más templado influenciado por la proximidad del Mar del Norte y el Mar Báltico. Mientras tanto, la geografía de Noruega está mucho más dominada por un terreno montañoso accidentado, lo que la convierte en uno de los países más montañosos de Europa y del mundo. Las montañas escandinavas, conocidas localmente como la Cordillera Kjolin, se extienden a través de gran parte del país, creando valles inspiradores y, eventualmente, los impresionantes fiordos a lo largo de la costa occidental por los que Noruega es famosa a nivel mundial. En el interior, las montañas dan paso a mesetas altas y profundas valles glaciares, pero estas áreas no son mucho más hospitalarias. En cambio, es la extensa costa de Noruega con sus innumerables islas y ensenadas la que es más propicia para el asentamiento. Esta área está influenciada por el Atlántico Norte, que modera el clima a lo largo de la costa, lo que conduce a inviernos relativamente suaves, a pesar de la alta latitud del país. En contraste, las regiones del interior de Noruega experimentan inviernos muy duros y fuertes nevadas hacia el sur. Dinamarca es muy diferente de Suecia o Noruega. Carece de las montañas dramáticas de sus vecinos. Dinamarca está dominada por llanuras planas, costas arenosas y un gran número de islas. Más de 400 en total, la más grande de estas islas es Zelanda, hogar de la capital, Copenhague, y el punto más alto del país, Molehoy, alcanza solo 171 metros sobre el nivel del mar. Y aunque la geografía de Dinamarca ha sido moldeada por la actividad glacial, al igual que la de Suecia y Noruega, ha resultado en una región rica en suelos fértiles y un paisaje ideal para la agricultura, lo que contrasta fuertemente con Noruega. El Mar del Norte y el Mar Báltico influyen fuertemente en el clima de Dinamarca, que es templado, con inviernos suaves y veranos frescos. Finalmente, en los extremos orientales de Escandinavia se encuentra Finlandia, que comparte algunas similitudes geográficas con Suecia, pero principalmente en su extensa cobertura forestal y numerosos lagos. Conocida como la Tierra de 1000 lagos, Finlandia tiene en realidad alrededor de 188.000 lagos, muchos de los cuales fueron formados por la misma actividad glacial que impactó a los otros tres países. Pero a diferencia de Suecia y Noruega, el paisaje finlandés es generalmente plano, con colinas bajas, vastos bosques y grandes áreas de humedales. La parte oriental del país, cerca de la frontera rusa, es un poco más montañosa con el istmo de Karelia, marcando la transición a la llanura rusa, pero aún así, generalmente bastante plana. El clima en Finlandia está fuertemente influenciado por su latitud norte, resultando en inviernos fríos, particularmente en la región norte de Laponia, donde el círculo polar ártico cruza el país. Los veranos en Finlandia son cortos, pero pueden ser sorprendentemente cálidos, especialmente en la parte sur del país. A pesar de sus diferencias, los países escandinavos comparten varias características geográficas que los conectan. Los cuatro países fueron moldeados en gran medida por la actividad glacial durante la época del Pleistoceno, que dejó un paisaje de fiordos, lagos y llanuras fértiles. Esta historia glacial es evidente en las montañas escarpadas de Noruega, el terreno salpicado de lagos de Suecia y Finlandia y las llanuras fértiles de Dinamarca.
Las montañas escandinavas, aunque más prominentes en Noruega, también se extienden a Suecia, formando una frontera natural entre los dos países y contribuyendo a los lazos geográficos compartidos. Entonces, lo que tenemos aquí son 4 países que comparten ampliamente rasgos geográficos similares, pero eso no es todo lo que comparten. Esto probablemente no es muy sorprendente, pero Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia comparten todas historias similares, con las diferentes culturas, reinos y países entrelazándose y adaptándose unos a otros a lo largo de los siglos. La era vikinga, que abarcó desde aproximadamente el año 800 hasta 1050, fue un punto de partida significativo para la historia compartida de estos países. Bueno, excepto Finlandia, de la que hablaremos un poco más adelante. Durante esta era, los exploradores, comerciantes y guerreros nórdicos de lo que ahora es Dinamarca, Noruega y Suecia viajaron por toda Europa, influyendo en una amplia gama de regiones a través de sus ataques, asentamientos y comercio. Dinamarca, específicamente, con su posición estratégica en el sur, desempeñó un papel muy central en las expediciones vikingas, especialmente en la invasión de Inglaterra y Francia, aunque esto sería mucho antes de la versión moderna de cualquiera de los países. Noruega, con su costa accidentada, produjo vikingos navegantes que exploraron y se asentaron en lugares como Islandia, Groenlandia y potencialmente incluso América del Norte a través de la actual Terranova. Suecia, por su parte, se centró más en el este, estableciendo rutas comerciales a través de Rusia e interactuando con el Imperio Bizantino y el mundo islámico. Los 3 se expandieron de maneras diferentes pero muy significativas. Al llegar la Edad Media, las historias de Dinamarca, Noruega y Suecia se vuelven cada vez más interconectadas a través de algo llamado la Unión de Kalmar, que se estableció en 1397. Esta unión, bajo un solo monarca, unió los 3 reinos en respuesta a amenazas externas, particularmente de la Liga Hanseática. Y aunque Finlandia no se menciona directamente aquí, la Unión de Kalmar abarcaría gran parte del sur de Finlandia que existe hoy en día. Pero a pesar de la amenaza compartida y las similitudes culturales, los conflictos internos y los intereses nacionales divergentes llevaron a la disolución de la Unión en 1524, con Suecia separándose para convertirse en un reino independiente. Mientras que Dinamarca y Noruega permanecieron unidos hasta 1814, las guerras napoleónicas trajeron cambios significativos a la región escandinava. En 1814, Dinamarca se vio obligada a ceder Noruega a Suecia como resultado del Tratado de Kiel. Aunque Noruega mantuvo su propia constitución y un grado de autonomía, esta unión duró hasta 1905, cuando Noruega ganó la independencia pacíficamente. Mientras tanto, Finlandia había sido cedida por Suecia a Rusia en 1809, convirtiéndose en un gran ducado autónomo dentro del Imperio ruso. El nacionalismo finlandés creció durante el siglo XIX, y Finlandia finalmente declaró su independencia en 1917. Durante el caos de la Revolución Rusa, el siglo XX vio a estos países desarrollar identidades distintas mientras mantenían vínculos estrechos a través de la cooperación cultural, económica y política. Pero había diferencias significativas. Por ejemplo, Suecia persiguió una política de neutralidad durante ambas guerras mundiales, emergiendo como un país estable y próspero. Pero Dinamarca y Noruega, a pesar de una neutralidad similar, fueron ocupadas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Suecia, de hecho, permitió que las tropas nazis atravesaran su territorio para invadir Noruega. Mientras tanto, durante esta era, Finlandia luchó en 2 guerras contra la Unión Soviética. Primero en la Guerra de Invierno de 1939 a 1959-40, y luego en la Guerra de Continuación de 1941 a 1944, logrando mantener su independencia a un gran costo en vidas y territorio. A lo largo de la historia, estos países han estado completamente entrelazados entre sí, y a pesar de ser entidades separadas hoy en día, sería difícil separarlos completamente unos de otros. Y esto no quiere decir que no tengan sus diferencias, pero son singularmente similares entre sí de maneras que, digamos, Alemania y Francia no lo son. Así que es un poco extraño cuando ves un país, Suecia, con aproximadamente el doble de la población de cada uno de los otros 3. La población de Suecia es aproximadamente el doble que la de cada uno de sus vecinos escandinavos. A pesar de su historia compartida, la geografía física similar y los estrechos lazos regionales dentro de la región más amplia. Y aunque el clima y el tiempo suelen ser la manera más fácil de explicar este tipo de discrepancias, aquí no es del todo el caso. Si fuera así, Dinamarca probablemente tendría la población más grande de los 4, dado que tiene un clima más templado y está cerca del continente europeo y de Alemania. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, una de las razones principales para la mayor población de Suecia es su mayor área de tierra y unas condiciones agrícolas un tanto extrañas más hospitalarias, algo que tal vez no esperarías dado lo al norte que está el país. Suecia, por supuesto. Suecia es el país más grande de Escandinavia por área terrestre, cubriendo aproximadamente 450.000 kilómetros cuadrados en comparación con los 43.000 de Dinamarca, los 385.000 de Noruega
y los 338.000 de Finlandia. Dentro de Suecia hay una gama de paisajes mucho más diversa, pero crucialmente, abarca grandes áreas de tierra fértil, particularmente en las regiones del sur de Götaland y Svealand. Estas regiones en realidad tienen un clima más suave, más similar al de Dinamarca que al de Noruega o Finlandia, y más tierras cultivables, lo que las hace adecuadas para la agricultura, el asentamiento y el crecimiento poblacional sostenido a lo largo de los siglos. De hecho, si observamos dónde se encuentra principalmente la población de Suecia, está en estas regiones. Söderland es hogar de Estocolmo, la ciudad más grande y capital del país, y Götaland es hogar de su segunda ciudad más grande, Gotemburgo. Y aunque Dinamarca tiene suelos fértiles y un clima templado ideal para la agricultura, geográficamente es mucho más pequeña y consta de muchas islas. Esta área de tierra limitada ha restringido inherentemente el potencial de un gran crecimiento poblacional. El tamaño relativamente pequeño de Dinamarca significa que su densidad poblacional es mayor, pero la población total sigue siendo menor debido a estas limitaciones geográficas. De manera similar, Noruega también está limitada por su realidad geográfica. Su terreno accidentado y su clima más riguroso han restringido el crecimiento de la población dentro del país. Noruega está dominada en gran medida por montañas y fiordos que, aunque son impresionantemente hermosos, son menos propicios para la agricultura a gran escala y el asentamiento humano denso. La tierra habitable y cultivable se concentra en las estrechas áreas costeras y valles, como donde se encuentra Oslo, y gran parte del interior permanece escasamente poblado. El severo clima invernal en gran parte de Noruega también representa desafíos para sostener una población más grande. Finalmente, Finlandia comparte algunas similitudes geográficas con Suecia, como extensos bosques y numerosos lagos, pero su clima es generalmente más frío y su paisaje es más plano y menos fértil. Las partes del norte de Finlandia, especialmente en Laponia, son subárticas, con inviernos largos y severos que limitan el potencial agrícola. Pero también Finlandia simplemente no ha sido un país independiente tanto tiempo como los otros. Primero fue controlado en gran medida por Suecia y luego, más tarde, por Rusia. Esto ha jugado inevitablemente un papel crucial en su desarrollo poblacional. Más allá de la pura geografía física, sin embargo, Suecia ha tenido una notable buena fortuna a lo largo de los siglos. Desde principios de 1600 hasta principios de 1700, Suecia experimentó un periodo de expansión y relativa estabilidad que permitió el crecimiento poblacional. El Imperio Sueco, que alcanzó su punto máximo a finales de 1600, trajo riqueza e influencia como las que nunca había experimentado antes, lo que permitió al país sostener y apoyar una población en crecimiento. Esta riqueza y crecimiento, sin embargo, tendrían un efecto contrario en Suecia cuando a mediados de 1800 el país enfrentó una hambruna desenfrenada debido a malas cosechas y menos riqueza en general. Como tal, entre 1850 y 1910 se estima que más de 1 millón de suecos se mudaron a los Estados Unidos, principalmente alrededor del actual estado de Minnesota. Si bien esto podría haber parecido un momento en que Noruega, Dinamarca y Finlandia habrían ganado terreno sobre Suecia, cada uno también tendría sus propios problemas que limitarían su crecimiento. Noruega, que en ese entonces era parte de Suecia, después de ser invadida a principios de 1800, sufriría la misma hambruna. De hecho, 800.000 noruegos también dejarían el país, principalmente para ir a los Estados Unidos. Dinamarca, por su parte, se vio envuelta en el teatro europeo más amplio. Guerras como las guerras napoleónicas, que vieron a Copenhague saqueada por Gran Bretaña, y luego la Segunda Guerra de Schleswig, que vio a Dinamarca invadida y derrotada por Prusia, y luego Finlandia, dada su constante sujeción por parte de Suecia o Rusia, nunca logró realmente forjar un periodo histórico de prosperidad de la misma manera que Suecia. Y aunque el país creció durante este tiempo, simplemente no fue suficiente para alcanzar a Suecia. A pesar de los problemas de hambruna e inmigración de Suecia, hoy Suecia dominaría en términos de población con aproximadamente 10.500.000 habitantes. Le seguirían Dinamarca con 5.800.000 habitantes, Finlandia con 5.600.000 y Noruega con 5.500.000 habitantes. Y dado los recientes índices de crecimiento, Suecia está preparada para avanzar aún más que el resto debido a una población que ha crecido aproximadamente un 10% entre 2010 y 2020. Suecia tiene una población más grande principalmente porque simplemente podía sostener una mayor población durante un tiempo en que el país experimentó un alto nivel de riqueza y prosperidad. Noruega, Dinamarca y Finlandia enfrentaron todos desafíos históricos y geográficos únicos que les impidieron hacer lo mismo. Definitivamente deberías visitar cualquiera de los países escandinavos si alguna vez tienes la oportunidad. Pero si no lo haces, espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la región en este video. Si te gustó, considera suscribirte y, por supuesto, nos vemos la próxima semana para seguir explorando el planeta.